Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Ahorita le estoy mandando mensaje a la licenciada, pero no me responde para ver si podemos ponerla para más tarde. Es que ya tiene reunión a las 6 con el 4, a las 7 con el 5 y así. Y con nosotros es ahorita entonces a las 6. Sí, Ay, Dios mío. sí, porque ayer tuvo con el 1, 2, 3 y hoy 4, 5 y 6. Y ya le mandó, usted le manda el enlace, va, para que ella se una. Sí, pero no me lo no lo ha visto. Mejor porque la verdad ese trabajo nos falta demasiado. Y a la carrera, usted a ver cómo nos va a ir. Es que no lo he terminado porque recuerdo que supuestamente íbamos a reducir una información que era la misma que usted tenía con la otra que tenía la compañera. Mire, si ahorita lo que vamos a hacer es organizarla y unirla, pero no nos va a dar tiempo de redactar. Usted sabe que para eso se lleva tiempo. ¿Por qué no le explicamos a la licenciada que hemos tenido percance porque muchos trabajan y se nos ha Problemas complicado de la... salud también, porque miren, yo vengo llegando de trabajar, ni siquiera me he bajado la mochila de lomo. Pero que, pero dice Gloria que no le responde. Mejor. No estemos felices, ya los vio los mensajes. Ay, no. Ya estaba uniéndose a alguien. O que nos dejara la reunión para mañana sería bueno, ¿verdad? También. Para que hiciéramos todo esto hoy, aunque nos desvelemos. Sí. Buenas noches, jóvenes. Un placer saludarles. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Liz. ¿Cómo están? ¿Animados? ¿Desanimados? Ay, un poco desanimados. Regular. ¿Qué pasa? ¿Qué Qué regular. pasa? A las adversidades de la vida hay que enfrentarlas con ánimo, con Sí. alegría, con ímpetu, porque si no ellas se burlan en nuestra cara, ¿verdad? Así que animémonos. Bien, ¿cómo estamos? Jóvenes ilustres, compuesto este grupo, pues ahora solamente de chicas. Vamos a ver, vamos a ir al listado, a la asistencia. Vamos a ver, ya revisaron los exámenes, ya revisé exámenes, hoy terminé. Estoy finalizando entre mañana el primer trabajo de los poemas y la siguiente empiezo de aquí al lunes y martes, termino con el cuento Salvador Gaviotas. ¿Cómo vamos con eso? ¿Les fue bien? ¿Están bien? Sí, se puede decir que sí. ¿En Con el examen, sí, a mí me fue bien. Muy bien. A cada uno, ¿verdad? Les he retroalimentado cuál es la falencia en la que, pues obviamente tuvieron la falla y desde luego, ¿verdad? A mejorar para la próxima. Alejandra. Presente, licenciada. Vamos a ver qué más. Delcy. Karina. Presente. Muy bien. Presente. Y tenemos a Gloria Carlos. Muy Presente. bien, entonces... Aquí estamos, bien. Nenas, sin más que avanzar en este tiempo, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla para ver cómo hemos iniciado este trabajo preciso de la investigación, que es aquí donde viene el desvelo, ¿verdad? Y donde viene la frustración, donde viene muchas cosas. No obstante, tienen tiempo para ir trabajando porque se alargó, ¿verdad? O se postergó un fin de semana y eso pues es ventajoso para muchos, para todos, para algunos y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, el día de la reunión, pues obviamente con coordinadores se les orientó precisamente la estructura de la investigación y concretamos que pues el diagnóstico a trabajar directamente es el marco teórico y con ello, ¿verdad? Un primer eje que es el estado del arte o el antecedente o la historia de su tema. Y en el caso de hablar de anglicismos, hay mucho por qué retomar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, su tema pertenece a esto que se le conoce como anglicismo. Sin embargo, podríamos determinar esta contextura, ¿verdad? O esta conjetura que ustedes van a precisar directamente el idioma inglés. Vamos a compartir entonces pantalla, estimada. Bueno, no sé quién está al mando, quién es el
hospedante en este sentido para compartir pantalla. Freddy, buenas noches. Gloria, habilitó, por favor, Sí, sí, ya habilite, está por favor, habilitado. la compartir pantalla. Vamos a ver, Ya. vamos a ver. Sí, ya está habilitado. Buenas noches a todos. Disculpen que me vengo conectando. Acabo de llegar del trabajo y el tráfico está un poco pesadito, pero ya estoy aquí en casa ya en la reunión. Listo, listo, vamos. Y aquí tenemos a Valeria Velázquez. Valeria, ¿y su otro nombre? Vamos a ver cómo está esta contextualidad. Buena, profesora, disculpe, es Heidi Pavón, ahorita cambio el nombre. Sí, porque si no es como que no esté en la reunión. Vamos. Bien, entonces aquí ya en esta postura de el marco teórico pueden utilizar, ¿verdad? Los diferentes diagramas que tenemos, ya sea en números naturales, en números romanos o en los mismos fonemas que ustedes ya determinan. Entonces, cuando ya están trabajando el índice, le pueden ir dando forma, ¿verdad? O ahora lo pueden describir como que inciso A, inciso B, inciso C, como ustedes lo delimiten. Bien, historia de la lengua española. Vamos a ver qué tiene de contextualidad esto y desde luego si llena con la prescripción que ya hemos venido orientando, dice. A lo largo de la historia, la cultura y la lengua española han estado influidas por los distintos pueblos que han convivido en la península ibérica y nos han dejado como legado los préstamos lingüísticos, me gusta cómo empezaron, que enriquecen nuestra lengua. Si bien es cierto, coma, ahí hay un conector textual, si bien es cierto, coma, que la mayor afluencia de voces de procedencia inglesa irrumpe el español a partir del siglo XIX, época en que predominaban fundamentalmente los galicismos. A partir del siglo XX, los anglicismos comienzan a imperar en la lengua española, llegando a igualarse con las voces francesas. No obstante, la expansión del inglés por Europa debió principalmente a causas externas, como lo afirma Medina López, 2004, 2.11. Quiero que, vamos a ver quién está de anfitrión aquí, jóvenes, si me ayudan con eso. ¿Quién es nuestra invitada de honor? Vamos a ver. Ajá. ¿Quién está compartiendo pantalla, jóvenes? Delcy. Delcy. Vayámonos a la parte superior donde le va a aparecer, ¿verdad? Toda la prescripción de esto de las referencias, que es donde quiero verificar. Vayamos donde dice administrar fuentes. Bueno, aquí en esta postura me lo tienen mencionado y etcétera, etcétera. Vamos a ver, cerremos ahí, estimada. Cerremos ahí. Quiero que me abra esa cita. 2004-11. ¿Abre esa cita textual, jóvenes? No. No, entonces no está registrada como es correctamente. Hay que regresar al link donde se expone el nombre de este autor, ¿verdad? Principal, y contextualizar directamente la cita textual que él dice. Bien, vayamos de nuevo a donde está referencia, estimada. Regresemos. Entonces le va a dar, agregar o insertar una cita. Está antecitos. Antecitos de administrar fuentes. Vamos a ver. Ahí donde dice. Insertar cita. ¿Insertar cita o nota? Porque ahí me dice No, agregar. insertar cita. Antes de administrar fuentes, en una paginita que manifiesta adelantito. A la par. Atrás, estimada. Hay una página. Hay una de esa paginita misma. ahí. De esa Ay, misma. no sé. Para, váyase a administrar fuentes de esto. A su izquierda hay una página grande. Esa ahí. Ahí, vamos a irnos ahí.
Dele insertar cita, agregar nueva fuente. Entonces usted aquí, o ustedes, mejor dicho, tienen que llenarme todos esos datos de dónde sacaron esa información. Cuando ustedes llenan todos esos datos, ahí, estimada, le puede dar ahí donde está esa barrera o esa barrita azul. Entonces ahí le va a manifestar los diferentes ítems correspondientes, ¿verdad? De dónde están obteniendo la misma información, si es de libros, si es de revistas, si es de conferencias, si es de un ensayo, si es de una publicación, si es de un lo que sea. Cualquiera que ustedes llenen de eso, les va a manifestar una ficha como esta que tienen, ¿verdad? Al fondo para poder llenar todos esos datos. Con esto se prescribe que tienen una referencialidad directa, ¿verdad? Es decir, de dónde están tomando esta investigación y etcétera, etcétera. Cuando esto se llena, obviamente uno solo se va a la cita directamente textual porque obviamente, ¿verdad? El mismo visor o el mismo programa nos reorienta y desde luego nos va a referenciar. Entonces, antes de que les aparezca esta cita y todo lo demás, hay que colocar textualmente qué dijo este manifestante sobre lo que es los anglicismos y obviamente está hablando del contexto de la lengua, ¿verdad? De las voces, de la expansión del inglés y todo ese recorrido que esta misma va llevando. Entonces, tienen que agregarla esa es la forma más sencilla, entre comillas, en letra cursiva y desde luego al final va a llevar todos estos datos que ustedes tienen acá o que ustedes llenen acá. Esa cita o esa cita textual, mejor dicho, debe incurrir con lo que están hablando arriba, como también ligar con lo que prosigue, ¿de acuerdo? Porque si no, en este sentido, prescribo que solo están sumamente copiando y pegando. Y para no dañarles, jóvenes, o hacerles doble trabajo, y en este caso que ustedes pues pierdan el tiempo y desde luego, ¿verdad? El esfuerzo va a ser, ¿cómo podríamos decir? Triple o doble, qué sé yo. Entonces, lo mejor es corregir desde el inicio. Cerremos ya esa contextualidad, mi estimada. No sé si hay alguna duda con respecto a esto de las llenadas de estas fichas bibliográficas o en este sentido las citas textuales. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Preguntemos ahora. ¿Dudas ninguna? ¿Inquietudes ninguna? ¿Todo clarísimo? Por el momento sí, creo. Entonces, si ustedes se fijan, vaya bajando, estimada, si ustedes se fijan, aquí tienen nombrados, por ejemplo, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Aquí me tienen a García Yebra en 1994, a Bloomfield, a Malberg, a García, a Choquet. Me tienen mencionado un sinnúmero de personajes. Ahora bien, esto solo lo han copiado y pegado, jóvenes. Entonces, para este trabajo, bajemos hasta donde tenemos, estimada. Bajemos. Hasta la última página. Sí, ahí tienen ya el concepto, pero esta es una última parte de la contextualidad que tiene el marco teórico. Entonces, ¿qué implica esto? Para esta postura, si Gloria lo recuerda, les dije, ustedes deben tener un criterio propio. Van a leer el sinfín de documentos o de publicaciones que estén afines a su tema y desde luego empezar a transcribir, a redactar con sus propias palabras. A esto se le conoce como la técnica del parafraseo, es decir, explicar de la manera que yo comprendo, de la manera que interpreto lo que dice este autor. Miren, con esto que estoy viendo estamos enterísimos. El trabajo hay que revisarlo en su totalidad. Esto que tienen acá, eso en azul que tienen acá, esas son
las bibliografías que les van a servir al final del proyecto o al final de la investigación, porque obviamente, ¿verdad? Tenemos que tener ese listado conforme a las normas APA, ¿verdad? En un estilo francés, la conducción de estos referenciales que tenemos. Entonces, eso les sirve para más allá, pero eso hay que hacerlo de manera también diferente. Bien, entonces, subamos ahora, mi estimada. Aquí yo ya veo que tienen el concepto, que tienen las teorías. Sin embargo, tiene ausencia totalmente de citas textuales, de referentes, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, cuando ustedes cometen el error de solo copiar y pegar, a eso nos remite esta revisión de nuevamente volver a trabajar. Aquí, jóvenes, por ejemplo, yo les digo, vamos a ver, cualquiera de los del grupo, contextualíceme cuáles fueron los hechos, cuál es la historia que marca precisamente en los siglos XVIII y XIX sobre el idioma. Contextualicen. ¿Qué ocurre con estos entes postulantes, importantes, destacables, conforme a esta temática? Entonces, acá, jóvenes, nos toca volver a trabajar totalmente. No les digo que todo está malo, no. Habría que recontraleerlo y obviamente marcar la postura de cada uno de ustedes o como en grupo, como lo trabajen, pero con un criterio directo. Si bien lo recuerdan, el examen es reciente, ¿verdad? O hace poco se realizó y una de las características, una de las proyecciones que tiene la redacción es la originalidad. Entonces, aquí ustedes pierden ese sentido, ¿verdad? Directo, porque lo que están haciendo es imitar o traspasar la idea que un personaje lo dijo. No, aquí hay que releer, leer, sentarse, interpretar y luego empezar a transcribir de manera coherente. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, los inicios del tema de los anglicismos? ¿Cuándo por primera vez se da el nombre de los anglicismos? ¿Quién directamente sostiene que a eso se le va a dar ese nombre? ¿En qué momento? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Todo eso. Y en esa misma secuencialidad vamos a ir integrando el tema que ustedes tienen. Y en este caso, pues, obviamente al hablar de la lengua inglesa o del idioma inglés. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido o cuál es el momento de enmarque, de historia que tiene esta temática desde sus inicios hasta la actualidad? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Obviamente ante la necesidad de comunicar algo, de expresar algo, y obviamente de las exigencias de trabajo, de las exigencias de aprendizaje, de las exigencias de otras culturas, de las exigencias de una formación profesional, de oportunidades, etcétera, etcétera, de las exigencias de socializar, de convivir, hay que aprender el idioma inglés, en este caso, pues que es accesible y que desde luego, ¿verdad? Pues tiene un auge fuerte sobre los latinos. Entonces, es hablar precisamente de toda la historia de enmarcada sincrónicamente. No sé si tienen algo que preguntar, no sé si tienen algo que inquietar. Estoy para escucharles. Maestra, ¿y hasta cuándo tenemos tiempo para entregar el marco teórico? Porque le voy a ser sincera, nosotros como que no hemos trabajado muy profundo en ello, porque apenas estamos recolectando la información y hemos tenido problemas en las reuniones porque hay muchos que trabajan y es bien complicado porque ya estamos a finales de mes y hay otros que en el trabajo ya están en el cierre del mes. Entonces es bien complicado y tenemos que ser algo flexible con ellos porque algunas veces nos suceden inconvenientes también, pero hemos intentado hacer todo lo que podíamos hacer, pero todavía nos falta mucho, pero mucho que hacer porque no hemos estructurado bien la información, bueno, no, siento que no estamos preparados con el documento todavía.
No, y por ello, ¿verdad? Desde luego, estimada Delcy, hoy es la reunión, porque para orientarles, no les puedo aceptar este avance o todo el avance que ustedes puedan hacer conforme a la particularidad del estado del arte o del marco teórico. No obstante, Gloria les compartió la estructura. Sí. Sí, no obstante, si ustedes se fijan dentro o en paréntesis de cada subítems que se manifiesta en la estructura, ahí se detalla. Por favor, utilizar citas textuales. Por favor, utilizar conectores textuales, etcétera, etcétera. Ahí se va detallando. Entonces, yo les podría aceptar esto, pero los afectados van a ser ustedes. Una, ¿cómo decirles? La descendencia, sí, la descendencia, ¿verdad? Desde luego, sumativa va en descenso, obviamente, ¿verdad? Y desde luego el conocimiento también. Entonces, para esto es necesario aclararle, estimada Delcy, y a todo el grupo. No es que le falta mucho, están totalmente enteros en todo eso. Están totalmente enteros. Entonces, aquí hay que volverse a sentar, volver a leer y volver a construir. Aquí hay que utilizar conectores, aquí hay que utilizar las famosas citas textuales, aquí hay que ir hilvanando todas las ideas, desde el principio hasta el final. Esto es como cuando nosotros presentamos, ¿verdad? ¿Cómo decirles? Nuestro perfil, nuestro perfil, ¿verdad? De aprendizaje o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es muy importante saber que hay un lineamiento por el cual debemos cumplir y al cual debemos respetar. El aprendizaje es autónomo, jóvenes, pero en este sentido, ¿verdad? Deben apreciar esto que se les está influenciando directamente. Hay que trabajarlo totalmente todo. Ahora bien, vi que tienen algo aquí de las teorías de relación. Cuando hablamos de las teorías de relación, estamos precisamente hablando, ¿verdad?, con qué ciencia se relaciona nuestra temática. Y obviamente, al ser una ciencia, ¿verdad?, de idioma, o al ser un tema comunicativo o estratégico de comunicación, este se va a relacionar con la lingüística, que es una ciencia que estudia el lenguaje, ¿verdad?, sin importar el idioma que utilicemos, el dialecto, la jerga, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos la ciencia o la teoría de la lingüística, tenemos la teoría de la psicología, ¿verdad? Porque esto tiene un impacto psicológico para muchos, ¿verdad? De admiración, para otros de trabajo, de cualquier contexto o índole. Tiene también la teoría de la historia, porque a medida vamos avanzando, ¿verdad? La historia no es que va cambiando, pero va teniendo algunos factores influyentes, ¿verdad? Entonces, o destacables. Tenemos la teoría de la fonética, porque es el sonido, es lo que escuchamos. Tenemos la teoría de la semántica, que es la teoría, ¿verdad?, que percibe los significados de estos, y etcétera, etcétera, y podría seguir. Entonces, al construir esta particularidad de las teorías, estas también se van contextualizando, no se separan, no decimos teoría de la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. No, usted tiene que decir, nuestra temática investigativa que incurre precisamente en lo que es los anglicismos y en precisión con el idioma inglés, este se encuentra asociado con un sinnúmero de teorías o ciencias de aprendizaje o del conocimiento. Comenzaremos con la ciencia lingüística. Entonces, ¿qué relación tiene que ver o qué relación conecta desde luego el idioma inglés con la ciencia lingüística? Y ustedes empiezan a detallar. La lingüística es la ciencia, ¿verdad?, encargada de toda la expresión del lenguaje, la lengua, el habla, la norma, etcétera, etcétera, etcétera. Y puesto que nuestro o el trabajo en investigar o en proceso, ¿verdad?, está ligado porque obviamente prescribe una comunicación con diferenciación, ¿verdad?, de gramática y etcétera, etcétera. Ustedes ahí sí van a ir diciendo. Luego, punto y coma.
Otra de las ciencias de relación temática que tenemos es la ciencia semántica, podría decirlo así. Entonces, esas las van a ir hilvanando en un solo contexto y así sucesivamente. No sé si me van comprendiendo, jóvenes. Sí, licenciada. Sí. Entonces, asimismo, como estamos construyendo este estado del arte, estas teorías también van sustentadas con citas textuales. Van sustentadas, por ejemplo, la teoría o la ciencia de la lingüística tiene mucho que ver con René Descartes, por decirlo así. Tiene que ver con Jean Piaget, tiene que ver con el autor Noam Abraham Chomsky, con Ferdinand de Saussure, etcétera, etcétera. Y podría seguir. Entonces, tienen que ligar todas esas contextualidades de las que ustedes están hablando, ¿verdad? Con una cita textual. Comprendemos o se les hace difícil, no es que fácil no se les va a hacer, pero a medida vayamos leyendo, vamos a ir conociendo e interpretando, jóvenes. No sé si hay algo más por preguntar. Creo que Delcy nos hacía una pregunta. Como se extendió o se postergó este periodo, ¿verdad? De visitas, desde luego sincrónicas, entonces tenemos obviamente el comienzo de esta semana, pero vamos a trabajar toda la otra semana. Entonces, a mí me gustaría que nos reuniéramos con ustedes el día, vamos a ver, 11, lunes 11, el martes 12, ¿les parece? Sí. Martes 12 a las 6 p.m. Esto no es para que vayan a dormir a piernas sueltas, jóvenes, y que se vayan de playa y que se vayan de vacaciones. No, 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 no. Nada, nada. Si se van, pues miren la manera como ustedes descargan archivos y en este sentido, pues deben de ser archivos creíbles, más que todo, ¿verdad? PDF para que sustentemos esta investigación. Entonces, se les va a agendar precisamente para el día martes 12 a las 6 p.m. Pero en este contexto tenemos que tener ya construido todo el marco teórico. Y aquí ya lo explícito, ¿verdad? El estado del arte, las teorías y desde luego los conceptos, que es el inciso C. Cuando hablo de los conceptos, precisamente hay que enfatizar qué dice la Real Academia Española sobre lo que es el idioma inglés o el idioma, sí, el inglés porque es el que ustedes están trabajando. Entonces, luego, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué tipo de gramática tiene el idioma inglés? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son los hablantes en el mundo? ¿Qué lugar ocupa esta lengua? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? En todo sentido. Y luego van a hablar, obviamente, de la contextualidad o de la influencia que tiene el español en Honduras precisamente. Y entonces aquí van a ir enlistando, ¿verdad? Aquellos términos más usuales que son de contexto social. Cuando hablamos de contexto social, aquí agrupamos todo. Aquí hablamos de música, de moda, de comida, de saludos, de despedidas, de compras, de romanticismo, de tantas cosas, de toda la contextualidad. Entonces, conforme a ese listado que cerremos el marco teórico, vamos a ir viendo cuáles son las más destacables, cuáles son las más fuertes, las más comunes, para de ese contexto que hemos delimitado, trasladarlo al instrumento a aplicar, siempre y cuando, ¿verdad?, se oriente también la construcción de este mismo. Eso es precisamente. Y en los conceptos también ahí hay que hablar quiénes son los máximos exponentes del idioma inglés. Hay que sustentarlos con las citas textuales también. Cuáles son las posturas que ellos dan sobre el idioma y etcétera, etcétera. A eso se refiere cuando hablamos precisamente del marco teórico. No sé si hay dudas, jóvenes. Preguntemos. Yo creo que con la explicación que nos está dando ya nos está como iluminando la mente, digamos, porque la verdad si andábamos bien confundidos, no sabíamos cómo hacer, cómo iniciar y todo eso, pero ya con la explicación que va dando ya vamos comprendiendo, digo yo, ¿verdad? Muy bien, pero Delcy, ¿y los demás?
No, licenciada, pues sí, ya estamos más, como dicen, agarrándole ya. Aterrizando. Sí. Sí, Bueno, licenciada, igual, mi opinión es que igual yo estoy tomando nota aquí y realmente, como decía la compañera de él, sí, hemos estado a un fin de cierre de mes y muchos estamos trabajando y realmente la información tenemos que transcribirla tal y como nuestro pensar nos indique, ¿verdad? No, sí. y analizando todo eso. Pero Y sí, acá, Freddy. sí, Vamos, sí, le Freddy, le escucho. escuchamos, perdón. No, le No, decía que la semana pasada, en mi caso, tuve bastante problema con la señal para reunirme con mis compañeros, porque aquí en la zona estuvo lloviendo pero sí, ahorita con lo que nos está diciendo, estamos un poco más aclarándonos y sé que lo vamos a hacer mejor cada vez más con nuestra compañera. muy bien, eso es importante. Acá en esta postura, jóvenes, del marco teórico es donde se nos lleva el mayor tiempo, porque hay que pulirlo. Y acá yo voy leyendo detenidamente todo lo que transcurre, ¿verdad? Estos sustentos deben ser claros, deben ser secuenciales, es decir, que una idea nos lleve a la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Porque nadie empieza, por ejemplo, a bañarse de los pies hacia la cabeza o de la cintura para abajo, no lo sé, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos un patrón prescrito. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Podríamos conjeturar en esto de las construcciones de ideas conforme a la investigación. Eso lo trabajaríamos para el martes 12, pero también me gustaría que tuviéramos ya idea de las hipótesis a trabajar. Es decir, el martes 12 yo solo le voy a dar una revisión así, una ojeada, como decía ya en el contexto que se vio en el examen, una ojeada para ver si han obviamente mejorado y desde luego, ¿verdad? Porque ya con estas directrices ya pues obviamente ustedes tienen luz para trabajar. Entonces ya pues debe venir, ¿verdad? Con toda la contextualidad pulida. Por ejemplo, aquí me dicen, la hegemonía política y económica de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y el importante papel que jugó el país en diversas actividades, tanto públicas, Entonces, aquí tienen que conjeturar a qué siglo corresponde, ¿verdad? Si van a hablar de la Primera Guerra Mundial, si van a hablar de qué siglo, si van a hablar de las épocas, si es, o sea, buscar una ordenabilidad, ¿verdad? Totalmente genérica, secuencial, sincrónica, coherente. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da sentido a la misma investigación, sentido al contexto, comprensión. Freddy decía algo ahí, a nuestro propio criterio, sí, pero ese criterio que tenga comprensión abierta, ¿verdad? No es decir, bueno, yo pienso que el inglés se debe imponer en todo el mundo. Eso es imposible, ¿verdad? Porque obviamente, ¿verdad? Es una postura errática, es una postura, ¿verdad? De coyuntura, es una postura que se debe, pues, trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también es repensar, ¿verdad? Que una idea sea abierta, que tenga una contextualidad genérica y en este sentido, ese es el trabajo a construir. Bien, yo no sé si hay más que preguntar, si hay más que decir. Aquí nuestra compañera, vamos a ver, nuestra compañera Gloria, que coordina, yo no sé cómo va a distribuir estos trabajos y desde luego, ¿verdad? Buscar quien corrija ortografía, quien vaya viendo las pausas, quien vaya viendo los conectores textuales, quien vaya viendo la sincronía, etcétera, etcétera, las citas, todo lo que tenga que ver. No sé si van a elegir a alguien que lo revise al final o lo van a hacer entre todos, que es mejor. Y desde luego, ¿verdad? Contextualizar directamente en el cronograma quiénes están trabajando. Maestra, acá, jóvenes, es importante. Ajá. No, mejor la suya, pero es más importante que la mía. No, su idea es importante, solo que quiero pues conjeturar un poquito acá. Acá, jóvenes, miren, el sistema de educación a distancia, como les dije en la primera visita, es un sistema cargado y es un sistema con mucho potencial, al igual que en presencial, pero recordemos que en presencial, pues los chicos
van durante el día, etcétera, etcétera, pues porque tienen ciertos privilegios, ¿verdad? O sacrificios por parte de los padres. También aquí incurre, pero la visión en este sentido, ¿verdad? De la educación a distancia es que una mayoría trabaja. Entonces hay una carga de responsabilidad fuerte. Y aquí yo creo que, pregúntenme a mí, yo siempre les he dicho, quisiera que el día tuviesen 20 horas para trabajar y etcétera, etcétera, pero no, ¿verdad? Ya hay prescripciones y esas no las vamos a cambiar y en ese sentido pues seguimos en pie. Entonces, aquí jóvenes es un compromiso, aquí es de velo, aquí es quizás no dormir, aquí es quizás levantarse a las 4 de la mañana, acostarse a las 4 para levantarse a las 5 de la mañana y etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que tener un compromiso y aquí hay que tener un sacrificio de la mano, ¿verdad? Ojo, esto no es una camisa de fuerza, aquí no se le puede obligar a nadie a trabajar, porque si bien es cierto, el trabajo es en equipo, pero la evaluación va a ser individual, de acuerdo al rendimiento que aparezca en el cronograma de trabajo, más las delimitaciones que podamos encontrar en cada uno de los avances. Ya ahorita, en la prescripción que hay de planteamiento del problema, objetivos y justificación, ya hay unas desinencias ahí, ¿verdad? Que hay que trabajarlas y hay que mejorar. Entonces, usted como estudiante, como integrante del grupo, tiene que tener la porción de compromiso extra, ¿verdad? Y desde luego, ¿verdad? En el poderse sacrificar, porque al final, pues, la nota es individual y esto, pues, trae consecuencias y ustedes sabrán qué deciden o qué prescriben. No sé, vamos a ver, Delcy. No, en la justificación, el planteamiento del problema y en los objetivos trabajamos juntas, todas. Lo estuvimos redactando juntas, entonces yo creo que lo mismo va a suceder con el marco teórico, porque en algunas ocasiones podríamos colocar algo parecido a lo otro, entonces sería muy redundante. Entonces creo que Así es. marco teórico lo vamos a hacer juntos, todos reunidos, o vamos a ver cómo hacemos si dividimos la mitad y mitad para que trabajen 3 y otros 3, porque ya más de 3 creo que es multitud y no aportaríamos mucho, digamos. Sí, recalco, ¿verdad? Aquí es prescripción subjetiva. Yo les dije las dos opciones que hay en esta clase, pasar y aprobar. Pasar, todos la van a pasar porque el tiempo va avanzando. Que la prueben es muy diferente, porque eso es el llamado, esa es la meta, ese es el flote al que debemos llegar, ¿verdad? O es el mar adentro que debemos recorrer. Entonces, porque esto es un salvavidas o un paracaídas, y ustedes deciden si se retroceden, si avanzan, si pueden nadar o qué van a hacer. Entonces aquí, jóvenes, al igual que en todo lo que se vaya trabajando, hay que presentar un cronograma con rendimiento real, con rendimiento directo, preciso. Bueno, Julana y Julana no nos ayudó en ninguna cosa, entonces en la observación, ausente. Sutano, Mengano, qué sé yo, ausente, coloquémosle. Entonces, bajo esos criterios, ¿verdad? Yo siempre he trabajado, sigo manteniéndolo, ¿verdad? Y desde luego, pues, aquí hay que tener una postura, pues, de avance. No sé si hay algo más que preguntar y decir. Yo tengo una duda, pero respecto con el examen, pero Vamos a ver. hacer al final. Bueno, lo diré, a mí no me aparece la nota ni del primer trabajo ni del examen. Vamos a ver, Delcio. Vamos a ver, no se preocupe. Delcy, si es posible, me escribe en privado para poder solventar esta inquietud. Sí, está bien. No hay ningún problema. Vamos a ver los demás, ¿todo claro? Tenemos menos de un minuto. Sí, licenciada, todo claro. Y gracias por todo. A trabajar, Sí, licenciada, joven. gracias. Y le agradecemos su tiempo, sus buenos consejos y su ayuda más que todo. Si se duermen en los laureles, van a tener problemas. Busquen ahí qué significa dormirse en los laureles y van a ver la contextualidad, ¿verdad? Que hay entonces, y eso no es favoritismo, no es positivo. Entonces, trabajemos, jóvenes, trabajemos. Cualquier cosa voy a estar a la orden, ¿verdad? La próxima semana, si ustedes quieren que revisemos, que echemos un vistazo o esto, pero como ya les prescribo, esto ya debe venir directamente con toda